Y les decíamos que la inflación sí ya llegó, según el INDEC, a 3,8% en febrero, interanual 51,3%, en alimentos y bebidas 5,7% y en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles a 6,4%. Si esos son los números que se conocieron ayer del INDEC. Vamos a charlar de esto con Emanuel Álvarez Agis, ¿sí? Ex viceministro de Economía. Buen día, Emanuel. Ariel Jarad. Buen día, Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Re sorpresa. Viste que esa cuestión de, nadie se lo esperaba, están dando los números que, bueno... No, vos sí, está ¿no? bien, pero si nadie se lo esperaba, qué sé yo, viven en otro país. No, la verdad que me parece que hay dos cosas para destacar. Una, que desde el propio gobierno están intentando instalar que en diciembre, enero la actividad tocó piso y entonces empezamos a crecer de vuelta. Cuando la inflación se acelera hasta estos niveles, me parece que marca básicamente que en un programa con el FMI, lo único que pueden hacer las autoridades de política económica local es preocuparse de maquillar el programa, no de definirlo. Ahora que no hay ninguna posibilidad de que la economía toque piso, si estamos viendo las aceleraciones de la inflación que estamos viendo y salarios que obviamente no van a estar a tiro con esa inflación. Y la segunda es una cuestión más teórica, ¿no? Que siempre es mi sesgo, que la verdad que estamos en el medio de un programa de emisión monetaria 0%, déficit fiscal 0%, y la inflación es 51%. Pues, algunos que siguen pensando de vuelta que la economía funciona como el jueguito del estanciero, que viene con una cantidad de billetitos y que si vos bajás esa cantidad de billetitos la inflación baja. Algunos se están preguntando de dónde sale la plata para que haya semejante tasa de inflación, si en el medio de esto el Banco Central está tratando de no emitir plata. Y me parece que se explica muy sencillo. Estamos viendo bastantes noticias que mucha gente está usando la tarjeta de crédito para comprar alimentos o para pagar las facturas de la luz, cosa que antes no hacía, lo hacía con efectivo. Bueno, ahí tenés una manera que permite explicar muy fácil algo que teóricamente muchos economistas sabemos, que es que el Banco Central, por más que quiera, no está en posibilidades de controlar la cantidad de dinero que circula en una economía. Porque fíjate, hay una tarjeta de crédito, está funcionando, emitiendo dinero. Vos no tenés plata para pagar la factura de luz. Te sube un montón. ¿Qué haces? Usás la tarjeta de crédito. Por más que el Banco Central no imprima billetes con figuritas de guanacos, la tarjeta de crédito con un simple asiento en una computadora te imprime los pesos necesarios para que vos pagues la factura y al final del día tenés la inflación esta que estamos viendo ahora, con lo cual la verdad que tenemos lamentablemente un Banco Central y el FMI también que le están diciendo, no sé, a un físico dejar las cosas en el aire que caen para arriba, y bueno, dejan las cosas en el aire y las cosas se desploman hacia abajo por la ley de gravedad. Bueno, la verdad que eso tan básico que todos lo entendemos en la física, en la economía se ve que es un poquito más difícil de entender. Ahora, Emanuel, siempre la misma pregunta, creo que ya te la hice 158 veces, pero si es lo más básico de la economía, ¿por qué no lo hacen? Déjame ser políticamente incorrecto. Pedirle a Cambiemos que haga otra cosa es como pedirle a un cura que haga un aborto. Digamos, la verdad que yo sinceramente creo que el equipo de gobierno piensa así desde que salió de la facultad. Después podemos discutir si esto beneficia los intereses de alguien, si en el medio hay corrupción, si en el medio hay malas intenciones, pero yo, digamos, a ver, cuando Sturzenegger hacía lo que hacía en el Banco Central, yo no me sorprendía, más bien decía, bueno, es coherente con lo que ha escrito, con lo que ha dicho, con las conferencias que ha dado, con las discusiones que yo he tenido con él, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, donde me decía, no, el Banco Central no tiene que intervenir, ustedes tienen que subir la tasa de interés porque esa es la única forma de bajar la inflación. Digamos, trabajan de esto, han dicho esto, y en ese sentido no es ninguna sorpresa. Por eso al propio Sturzenegger, Durán Barba le dijo, habla de tus pibes. Claro. Digamos, porque si avisaba esto, no lo votaban ni los hijos, digamos. Entonces tuvo que hablar otra cosa, porque todos sabíamos que un programa con esta orientación
económica no podía tener otro resultado que lo que estamos viendo. Emanuel, ¿qué tal? Nicolantos te saluda. Yo no soy economista, pero escuché a varios que sí lo son decir que técnicamente una inflación interanual por arriba del 50% califica como hiperinflación. Quería consultarte si estás de acuerdo con esta definición o no, y en caso de que estés de acuerdo, digamos, ¿qué es lo que nos está separando de una espiralización que llevaría todo a una situación incluso peor que la que vivimos ahora? Mira, a ver, técnicamente para cierta normativa contable internacional, estas tasas de inflación sí califican como economía hiperinflacionaria, pero no califica desde el punto de vista conceptual o desde el punto de vista que los argentinos entendemos una hiperinflación. Bien. Pensando en el proceso que vivimos a finales de los 80. La verdad que si vos me preguntabas hace un año y medio cuál era el riesgo de hiperinflación, te decía 0. Hoy te digo, ya no es 0. No es alto, pero ya no es 0. ¿Por qué? Porque básicamente cuando vos ves un proceso de hiperinflación, lo que empieza a pasar es que todos los contratos, la duración de los contratos se empieza a achicar muy rápido. O sea, el tipo que se cobra el alquiler te dice tenemos que actualizar una vez por trimestre, las paritarias empiezan a hacer una vez por mes, empiezan a ocurrir ese tipo de cosas que hace que la economía, que la nominalidad de la economía se espiralice. Hoy no estamos ante esa situación, pero la verdad que cualquier disparada del dólar a niveles altos la podría empezar a gatillar. A diferencia del final de los 80, la situación con la deuda y la situación internacional no es tan mala, si bien es mala y el macrismo la ha deteriorado, pero me parece que no hay que llamar a la mega desgracia, ¿no? Suficiente con la desgracia que ya estamos teniendo. Emanuel, vos en febrero del 2015 eras viceministro, ¿no? Febrero del 2015, sí. Sí, bueno, quería compartir con vos un audio de Mauricio Macri en la mesa de Mirta Legrand en Mar del Plata, en febrero del 2015, donde él hablaba del tema inflación para que reflexionemos juntos sobre cómo se discutía antes y cómo se discute ahora. ¿Te parece? Vale. Dale, escucha. Es imposible, la inflación. Aparte, terminar con el problema de la inflación es de las cosas más simples que tengo que hacer en caso de gobernar en el futuro. Era complicadísimo. No, pero mira, ¿cómo puede ser complicado algo que resolvió el 99% de los países del mundo? O sea, estamos en el 1% peor. Si yo le digo a cualquiera de esta mesa que está en el 1% peor profesionalmente en lo que hace, no me saluda nunca más en la vida. Porque hay que se puede sentir incómodo porque tiene que hacerse entre las 10 mejores bailarines del mundo, Mora. Pero yo tengo que estar en el 1% peor, me decís, ¿pero vos sos tarado? ¿Qué me estás diciendo? Bueno, la Argentina lo logró estar en el 1% peor. El resto, el 99% de los países tienen inflaciones de un dígito. Bueno, ese era Mauricio Macri, febrero del 2015. Estamos hablando con Emanuel Álvarez Agis, que era viceministro de Economía en ese momento. ¿Qué modo se puede reflexionar sobre esto y sobre lo que hizo después siendo presidente? No, debo reconocer que estoy un poco choqueado por lo que acabo de escuchar. No conocí el audio. La verdad que yo digo, si la situación era tan mala como la describía Mauricio Macri, lo que sorprende no es que no la haya podido solucionar, lo que sorprende es que la haya empeorado sustantivamente. O sea, porque, a ver, Macri tuvo una enorme irresponsabilidad en decir cosas como estas, en decir la inflación va a ser lo más fácil de solucionar, cuando la Argentina tiene una historia inflacionaria que es realmente traumática. Digamos, la inflación sí es un problema que la Argentina arrastra de los años 40 a la fecha, con el solo paréntesis de la convertibilidad, que fue que prácticamente curar la enfermedad matando al paciente. Ahora, lo que sí sorprende, a mí, digo, yo no hubiese acusado a Macri si realmente no podía domar el problema de la inflación, porque, insisto, muchos gobiernos han intentado y han fracasado. Lo que me sorprende es que lo haya empeorado tanto. Bueno, esta tasa de inflación no la veíamos hace 28 años. O sea, la tasa de inflación más alta en los últimos 28 años. Entonces, yo insisto, administrar económicamente la economía argentina es una tarea muy compleja. Ahora, llegar diciendo somos el mejor equipo de los últimos 50 años y clavar la peor inflación de los últimos 28 y decir ahora, como dice Duhovne, que el problema es la baña
O sea, esto es como la pesada herencia, pero que te dejó tu abuelo, no tu papá. O sea, ya estamos remontándonos a la pesada herencia de la Baña, ya ni siquiera la de Cristina. Bueno, de vuelta, me parece que, a ver, la política económica, y esto lo digo sin chicanas y sin falta de respeto, la política económica hay que discutirla con Lagarde, no con Duhovne. Uno no puede pensar que realmente las decisiones económicas se están tomando en función de un equipo económico que piensa que el problema fue que la Baña tomó una decisión en el 2005. La política económica la está definiendo Lagarde en función de sus intereses, y me parece que realmente el problema que va a tener el gobierno que asuma es que va a tener que discutir la política económica de una economía muy complicada como la Argentina, no con los argentinos, digamos, con los que votaron ese gobierno y con los que no lo votaron, sino con el FMI. Emanuel, Marcelo Figueras, te quiero hacer una pregunta que sé que lo primero que vas a pensar como respuesta es los economistas no medimos este tipo de cosas, pero alguien las tiene que medir y creo que es una pregunta que todos deberíamos estar intentando respondernos. ¿Cuánto tiempo más soporta el bolsillo del ciudadano y la ciudadana argentina común este aumento constante, diario, de los alimentos lo vemos todos los días, tenemos aumento de transporte otra vez, etcétera, etcétera? Si hay algo que es claramente inelástico en este país y en especial en los últimos 3 años, son los sueldos de la gente, ¿no? Pero se sigue aumentando. ¿No sería socialmente responsable que nos pensemos que en algún momento la gente tiene que reventar por algún lado? Sí, mira, efectivamente, pero creo que es una muy buena pregunta porque a veces pareciera que, como estamos viviendo un momento tan complejo, digamos, y tan desagradable desde el punto de vista económico, no bien ponderamos algunos factores estructurales que hacen que la economía argentina, paradójicamente, hoy esté mucho mejor preparada para soportar este tipo de crisis económicas que lo que estaba en el 2001. Viste que también está la pregunta, ¿no? Bueno, ¿cuándo se le estalló el 2001 si esta crisis es bastante parecida, con las mismas intensidades y qué sé yo? Y lo que tiene la economía de distinto respecto de 2001 es lo que técnicamente se denomina un piso de protección social. O sea, ¿qué quiero decir? En el 2001 vos tenías aproximadamente 15 millones de personas que no recibían absolutamente ningún ingreso, ninguno. Y ahí te cuento trabajadores desocupados, te cuento personas en edad de jubilarse que no tenían una jubilación. Hoy nosotros tenemos, si sumás asignación universal por hijo, jubilaciones y programas sociales, tenemos 17 millones de personas que están cubiertas por algún tipo de gasto por parte del Estado. Y ese gasto además se actualiza con la inflación. Digamos, cambiemos el choreo un trimestre, algún día vamos a discutir eso, pero se actualizan con la inflación. Entonces, ante el mismo cimbronazo económico, el deterioro del poder adquisitivo de la población no es el mismo, porque yo entiendo que la harina subió 100%. Ahora, la asignación universal por hijo subió 46%. Entonces, cuando la harina subió 100% en el 2001, vos decías, no tengo para comer, pero antes un paquete de harina salía 10 pesos y ahora sale 20. Estoy 10 veces peor. Ahora te pasa que el precio de la harina se duplicó, pero tu ingreso subió, mucho menos, no estoy diciendo por eso está perfecto lo que está pasando. Lo que estoy diciendo es que la economía argentina, por suerte, y yo creo que eso es un consenso social que saltó la grieta, hoy no está discutiendo desarmar eso, que es básicamente la razón por la cual, y lo reconoció el propio ministro, se pudo hacer semejante ajuste y que el gobierno siga en el poder. Y estoy usando exactamente las palabras que usó Duhovne. Eso es porque básicamente hoy hay un piso de protección social que no fue resultado de decisiones económicas de este gobierno, que fue criticado por este gobierno, que algunos de los operadores políticos más importantes de este gobierno dijeron que se iba por la canaleta del jugo y la droga, pero la verdad que eso es lo que está haciendo que la economía socialmente no colapse. Emanuel, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo y buen fin de semana. Hablábamos con Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía.